Comenzar el día para reencontrarnos con el ayer. Nuestro compromiso con el campo es inquebrantable, como la genética de nuestras semillas. Hacemos que cada paso de nuestra producción sea sustentable. Contamos con una moderna planta adaptada a las características de semillas forrajeras, césped y sorgos. Estamos en cada momento, detalle y rincón de nuestro país. También en el mundo, con una completa zona de centros de distribución. Desde hace 35 años trabajamos con los mismos valores. Experiencia, profesionalismo y actitud. Siempre apostando a alcanzar un poco más para mantener la excelencia en el servicio. Nuestra meta es contribuir al desarrollo de una mayor y mejor producción del campo argentino. Estamos convencidos que este es el camino para que cada productor pueda seguir sembrando nuestras semillas y sea el artífice de su propia producción, de su arte ganadero. Vizcayart Semillas. Comenzar el día para reencontrarnos con el ayer. Nuestro compromiso con el campo es inquebrantable, como la genética de nuestras semillas. Hacemos que cada paso de nuestra producción sea sustentable. Contamos con una moderna planta adaptada a las características de semillas forrajeras, césped y sorgos. Estamos en cada momento, detalle y rincón de nuestro país. También en el mundo, con una completa zona de centros de distribución. Desde hace 35 años trabajamos con los mismos valores. Experiencia, profesionalismo y actitud. Siempre apostando a alcanzar un poco más para mantener la excelencia en el servicio. Nuestra meta es contribuir al desarrollo de una mayor y mejor producción del campo argentino. Estamos convencidos que este es el camino para que cada productor pueda seguir sembrando nuestras semillas y sea el artífice de su propia producción, de su arte ganadero. Vizcayart Semillas. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien por ahí. Bienvenidos a todos a este encuentro organizado por Semillas Vizcayart, al que hemos denominado Analizando regiones por especialistas, cómo alcanzar los potenciales productivos. Les cuento que este es el 9º encuentro que Semillas Vizcayart organiza en el marco de la celebración de su 35 aniversario. Una empresa familiar de capitales nacionales con larga trayectoria en el rubro que sin duda es para celebrar.
Les cuento que estos 9 encuentros que llevan realizados, que se han hecho a lo largo de este año de manera virtual, están todos disponibles en la web de la empresa y en el canal de YouTube. Mi nombre es Fermín Torroba, soy ingeniero agrónomo, nacido y criado en la provincia de La Pampa. La mayor parte de mi carrera profesional, o corta carrera profesional hasta ahora, la he desarrollado como asesor y técnico del área de ganadería de CREA, y hoy mi rol es de ser moderador y facilitador de este encuentro. Quiero agradecerles particularmente a la familia Vizcayart, a Martín, a Juan, por confiarme en esta tarea. Les quiero contar que hoy me acompañan, como habrán visto en el flyer, 2 disertantes de lujo. Para mí es un honor estar junto a ellos. Estoy hablando de Jorge Castaño y Oscar Bertín. Mientras Jorge y Oscar van entrando en pantalla, les voy a dar una breve referencia de su larga y extensa trayectoria que tienen ambos. Les he pedido poder hacer algo breve para contar quiénes son Jorge y Oscar, o remarcar su trayectoria. Jorge es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en la cual fue docente de la cátedra de forrajes entre 1979 y el año 1983. Desde el 1983 hasta el 2020 fue técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, donde se desarrolló tareas de investigación, docencia, desarrollo y transferencia de tecnología en el área de producción y utilización de pasturas. En 1992 obtuvo su maestría de producción animal, título otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha realizado numerosas publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras, ha dictado cursos de su especialidad, participado y organizado congresos, jornadas y conferencias sobre su disciplina. Fue coordinador del Proyecto Nacional sobre Tecnologías para la Producción de Semillas de Calidad de Especies Forrajeras del INTA desde 2006 a 2013. Y en sus últimos años trabajando en INTA, fue jefe del grupo de pasturas y luego coordinador del área de investigación de producción animal de INTA Balcarce. Actualmente Jorge es asesor privado. Jorge, bienvenido. ¿Estás por ahí? Hola Fermín, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a vos, Jorge. Dame un minutito que lo vamos a presentar a Oscar también. Oscar Bertín, ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Nacional del Sur, magíster y CENTEAE en producción animal de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1993. Es especialista en producción y utilización de pasturas y producción de semillas de especies forrajeras, autor de más de 400 informes científicos y técnicos, coordinador del área estratégica de forrajes y pasturas del INTA desde 2004 hasta 2009, fue investigador en evaluación de especies forrajeras en estación experimental de Pergamino desde diciembre de 1977 hasta septiembre de 2018. Actualmente es asesor privado en forrajes y pasturas en la actualidad. Oscar, ¿estás por ahí? Bienvenido. Sí, buenas tardes, noches, Fermín, un gusto estar con todos ustedes y por suerte estoy escuchando llover fuertemente en este momento. Es una muy buena noticia para nosotros. Sin duda, qué grande, Oscar. Bueno, le cuento a la audiencia cómo vamos a estar funcionando. El encuentro en total tiene una duración aproximada de 1 hora. Hemos dividido el encuentro en 2 bloques. Un primer bloque en el cual analizaremos los diferentes ambientes y potenciales productivos de las dos regiones. Y un segundo bloque en el cual vamos a charlar un poco más sobre cuáles son los desafíos y cuáles son las principales causas que nos impiden alcanzar esos potenciales que tienen estos ambientes. Les pido a todos que vayan poniendo cualquier consulta a lo largo de las disertaciones, cualquier consulta y dudas que tengan para Oscar y para Jorge en el chat, que las vamos a estar leyendo, y la idea es que esto sea un intercambio dinámico, entretenido y sobre todo muy fructífero para todos. Bueno, damos por iniciado el primer bloque. Jorge, ¿te animás a contarnos y arrancar con cuáles son los potenciales
los ambientes y cuáles son sus potenciales productivos de la región de Buenos Aires Sur. Vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo no? Déjame que ponga pantalla y, y, perdón, tengo que compartir, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, Jorge. Estamos viendo tu pantalla. Ahí está. Excelente. Muy bien. Vos dirás, ¿arranco nomás? Arranquemos nomás. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio. Muy buenas tardes a todos. Bueno, cuando uno recaba información del Centro de Investigaciones de Castelar, del INTA, y encuentra los mapas de clima y suelo del país, se puede encontrar con este primer mapa de las precipitaciones anuales de los últimos 50 años en la Argentina. Tanto la provincia de Buenos Aires, gran parte de ella, como buena parte de la región pampeana húmeda, está sometida a un régimen de precipitaciones anuales de entre 800 y 1000 milímetros, y hacia la zona norte de Buenos Aires y lo que sería el sur de Entre Ríos, entre 1000 y 1200. Es decir, que hay una buena disponibilidad, incluso en el oeste de la región pampeana, digamos, estamos entre 600 y 800 milímetros. Comparado con otras zonas ganaderas del mundo importantes como Estados Unidos o Australia, pensemos que ellos hacen las crías con 400, 500 milímetros de precipitaciones anuales. Nosotros en ese sentido estamos más favorecidos. Si miramos las temperaturas, lo mismo, para los últimos 50 años, vemos que la zona norte de la región pampeana, ese color verde limón, digamos, está entre 16 y 18 grados de temperatura media, y la zona sur de la región pampeana tiene una temperatura media anual que está entre los 14 y los 16 grados, salvo dos pequeñas islas que se ven ahí, de color celeste, que son las sierras de Tandil y las sierras de la Ventana, que están por debajo de los 14 grados la temperatura media anual. Si pensamos que la mayoría de las gramíneas forrajeras templadas que utilizamos en nuestras pasturas, tales festuca, pastobillo, raigrás, agropiro, tienen temperaturas óptimas para producir forraje y persistir de entre 15 y 20 grados y están acompañadas por pluviometrías de 800 a 1000 milímetros, estamos en una muy buena situación climática para producir forraje. ¿Qué pasa con los suelos? Bueno, lo mismo, yendo a la fuente del INTA, a Castelar, tenemos aquí, por ejemplo, un mapa de la provincia de Buenos Aires, donde se aprecian con tonalidades verdes los suelos con mayor aptitud agrícola. En color verde intenso, zonas como la zona núcleo maicera o parte del sudeste bonaerense, digamos, que tienen suelos de muy buena calidad, pero también hay suelos con buena aptitud agrícola en el resto de la provincia, tanto en la zona norte como en la zona sur. Y aproximadamente un 50% de la superficie de la provincia de Buenos Aires es más bien mixto ganadero o directamente ganadero, como podría ser la depresión del Salado y la depresión de la Prid y la Madrid, que están con un color marrón clarito o beige en la pantalla. Es decir, que desde el punto de vista de los suelos, tenemos variedad de ellos, pero digamos, son suelos con una buena aptitud para producir forrajes. Por supuesto que hay limitantes por distintas características, erosión y otras cuestiones edáficas, pero se trata de ubicar correctamente las especies en los suelos que tenemos disponibles. Bueno, bajo esta situación, acá tenemos otro mapa del ingeniero Vázquez del INTA de Anguil. Si tomamos la isogueta de 600 milímetros que delimitaría la pampa húmeda de la pampa seca, y yendo específicamente a lo que es la provincia de Buenos Aires, podemos encontrar grandes macroregiones en las cuales dividir el territorio de la provincia.
Oscar Bertín hablará con más detalle ahora de la zona norte, pero claramente en la zona norte de Buenos Aires hay una pampa arenosa y una pampa ondulada, como dos grandes territorios o zonas en Buenos Aires Norte. Después existe una enorme área que está compartida por amplias regiones, que es la depresión de la Cuenca del Salado y de la Prida y la Madrid, que la parte norte son partidos que están dentro de lo que sería el norte de la provincia de Buenos Aires y el resto en el sur. Y quedando en la zona sur una importante zona mixta agrícola ganadera que sería la Pampa Interserrana, con partidos como Balcarce, Necochea, Lobería, Tres Arroyos, y dos zonas con sierras de Tandil y de Ventana, que también son zonas mixtas. Excluyo de este análisis como zona al sur de Bahía Blanca porque ya es considerado zona patagónica o fitogeográficamente hablando del Espinal. Si centramos entonces en la provincia de Buenos Aires y estas regiones y fundándonos en el clima y en los suelos que tenemos, el potencial de las pasturas perennes, específicamente para la zona centro-sur de Buenos Aires, estaría en el orden de las 8 a 12 toneladas de forraje de calidad por hectárea y por año, con un periodo de producción no menor a 8 o 9 meses de oferta forrajera, con altas tasas de crecimiento en el otoño y hacia fin de invierno y primavera. Tenemos la ventaja de contar con algunos materiales, como los cultivares continentales de festuca o los agropiros, que pueden proveer forraje en verano, es decir, fuera de la estación clásica de crecimiento de las gramíneas templadas. Y estas gramíneas, acompañadas con tréboles o leguminosas, por supuesto, con un adecuado manejo, conservan un alto valor nutritivo. Un poco como la foto que está detrás de este texto, ¿no? Que es una pastura de festuca bien manejada, pronto para ser pastoreada, recibir un pastoreo donde predominan hojas y material verde. Y por supuesto que estas pasturas, bien manejadas, aportan sustentabilidad al sistema de producción porque incorporan mucha materia orgánica a través de sus raíces y la descomposición de la misma. Con esta diapositiva yo hago esta introducción sobre el potencial del grupo de especies en lo que es centro y sur de Buenos Aires y le pasaría la palabra al ingeniero Oscar Bertín que haga la presentación de la zona norte. ¿Sí? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Oscar, vamos con la parte norte de la provincia. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Voy a compartir la pantalla. Jorge, creo que necesitamos que vos dejes de compartir. Así Oscar Sí, puede... Eso, perfecto, gracias. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los distintos ambientes y la producción de los distintos recursos forrajeros en lo que sería la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que es lo que me han pedido que desarrolle. Bueno, acá están más o menos los principales recursos forrajeros que tenemos en materia con altos potenciales, una pastura para suelos bajos de agropiro lotus, un verdeo, la alfalfa y las mezclas alfalfa festuca y el maíz para silaje, digamos, como recursos forrajeros de mayor producción. Como lo planteó Jorge recién, el norte de la provincia de Buenos Aires tiene básicamente dos grandes grupos de suelos. Uno son lo que ustedes ven, lo verde más oscuro, que son los argiudoles. Es decir, son suelos que prevalece el limo y la arcilla por sobre la arena es escasa, digamos entre 5 y 15% de arena, y son suelos que tienen en general un B textural que los caracteriza, que genera algunas restricciones al crecimiento de las plantas. Eso depende de lo fuerte que es ese B textural. Después tenemos otra gran región, eso corresponde básicamente a lo que es la pampa ondulada, ¿no? Lo que se denomina pampa ondulada. Antiguamente era la región maicera, ¿no? Hoy es más ojera que maicera, pero bueno. Y después ustedes ven ahí la parte de verde más claro,
lo que serían los suelos que son apludoles, que son con un contenido de arena bastante más alto, y sería una intermedia entre lo que sería la pampa ondulada y ya la zona medanosa, que ya serían suelos aplustoles, que es esta pequeña franjita que abarca la provincia de Buenos Aires, que ustedes ven acá, pero lo importante son los verde claritos, que son los aplustoles, que son básicamente agrícolas, digamos, con un potencial, dependiendo de la zona, que puede llegar a ser tan bueno o aún mejor en algunas zonas que los argiudoles. Y después ustedes ven toda una zona de suelos violetas, acá en el mapa, digamos, que serían los suelos más ganaderos, o sea, los natracuoles como suelos principales, pero bueno, hay argialgoles y natracuales también, que son los celestes, estos más claritos. Pero bueno, yendo a los natracuoles, que son comunes, después Jorge los va a detallar mejor en la cuenca del Salado, son los típicos suelos ganaderos de nuestra región. Entonces, si nosotros consideramos nuestra región, como lo dijo Jorge, serían 3 grandes regiones, lo que sería pampa ondulada, pampa arenosa y una partecita de lo que correspondería a la pampa deprimida. Cada una tiene sus características. Después, si alguien quiere más detalle, lo podemos compartir. Aquí también está un poco lo mismo, pero clasificado los suelos por capacidad de uso. Ustedes fíjense que los verdes, que son los suelos clase 1, son bastante escasos. Es decir, clase 1 es 100% de productividad, digamos. Están más, Pergamino, que está acá, digamos, no tiene muchos suelos clase 1. En general son clase 2 y clase 3. Son suelos agrícolas, pero con alguna limitante. ¿Cuál es la limitante principal que suelen tener esos suelos? Cierto nivel de decapitación por erosión. Eso es básicamente por 100 años de agricultura, básicamente. Si no, probablemente muchos de esos suelos serían clase 1, pero tienen algún problema de erosión, o bueno, puede haber alguna otra cosa, excesos hídricos, en fin, pero son suelos agrícolas, básicamente todo lo que es marroncito claro, digamos, o azules. Y finalmente tenemos suelos 4, que también son agrícolas, pero con restricciones mucho más fuertes. Aquí entra en juego excesos hídricos, falta de drenaje, erosiones más moderadas e intensas. Y finalmente los suelos clase 5, que son muy escasos, son suelos que no tienen erosión, pero que tienen algún otro problema. Y finalmente los 6 y los 7, digamos, que son los suelos netamente ganaderos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tomamos los 2 millones de hectáreas del norte de la provincia de Buenos Aires, que es esto que ustedes ven acá, 2 millones de hectáreas, van a ver que el grueso son clase 2 y clase 3, o sea, agrícolas. Pero ustedes ven que en todos los cauces de los arroyos, en los alrededores de los cauces de los arroyos, empiezan a aparecer los suelos clase 4, que son más o menos el 11% del total de los 2 millones de hectáreas, 10%, un poquito más de 10%, casi 11%, y finalmente los clases 6 y 7, que son ganaderos, que son más o menos el 14% de la superficie total, que de esos 2 millones de hectáreas, que son netamente ganaderos. Siguiendo un poco la referencia que planteaba Jorge respecto a las gramíneas, que son las especies quizá más importantes, no le quito importancia a las leguminosas, y en estos últimos años algunas compuestas y crucíferas, pero básicamente las gramíneas son la base de la producción de forraje de toda nuestra región. Ustedes ven que si se ubican en las distintas zonas, pampa arenosa, pampa ondulada o pampa deprimida, recuerden que el Salado se inicia en nuestra zona, en el río Salado, van a ver que empiezan a ser importantes determinadas gramíneas, y eso es lo que tenemos que determinar, digamos. Por ejemplo, más hacia el norte es muy importante la cebadilla, en los bajos del agropiro, y en algunas regiones muy la grama Rhodes, pero Festuca tiene algunas limitantes. ¿Por qué? Porque hace demasiado calor. Si nos vamos más acá hacia la zona del oeste, vamos a tomar lo que sería bien los suelos de la pampa arenosa, empieza a ser importante Festuca, agropiro, pastobillo empieza a ser importante por el tema de su comportamiento frente a sequía, y en menor importancia la cebadilla. O sea, cada región tiene una importancia mayor determinadas gramíneas.
Eso es un tema importante de por sí. Después, claro, está el lugar, el sitio, donde estamos ubicados exactamente. Tengan en cuenta que para definir el lugar donde van las especies hay 3 criterios fundamentales. Uno, los análisis del suelo. El segundo aspecto es, digamos, las cartas del suelo, ¿no? Y el tercer aspecto es recorrer el terreno, ¿no? Esos son los 3 aspectos fundamentales. Pero para tener alguna idea básica sobre los potenciales productivos, aquí puse 4 casos. Tenemos 50, pero 4 casos en la cual, como promedio de muchos años de datos, ustedes ven que lo que serían los bajos de suelos clase 6, formados en muchos de los casos por viejas festucas o viejos agropiros con pelo de chancho y gramón sin fertilización, el potencial de producción de forraje de esos recursos es bajo, tanto en los pastizales naturales degradados como en las pasturas degradadas. Los potenciales son relativamente muy bajos. Si nosotros vamos a suelos un poco mejores, es decir, clase 3 o clase 4, y ya hablamos de mezclas sembradas, pasturas jóvenes de 2 o 3 años, integradas, por ejemplo, podría ser otra, pero festuca, trébol blanco y lotus, los potenciales casi que se triplican, incluso sin nitrógeno, como ustedes pueden ver ahí. Estamos hablando siempre sin nitrógeno. Otra historia es cuando ponemos nitrógeno. Y finalmente las pasturas ideales, digamos, las que ya no hay, o hay poco, digamos, en el tambo sí lo hay, el 10% de nuestra superficie o de nuestras vacas en la Argentina son vacas de tambo, así que en esas situaciones, este tipo de pasturas, base alfalfa, digamos, tiene un potencial marcadamente superior. Claro, son suelos clase 2 y clase 3, ¿no? Pero también son modelos de alfalfa, más gramíneas perennes, pastobillo, festuca, cebadilla, más trébol blanco, en donde no le ponemos nitrógeno, salvo en la implantación, ¿no? De corregir los defectos propios de la implantación. Y finalmente, un maíz para silaje en un suelo clase 2, ¿no? Con algo de fertilizante, porque un maíz sin fertilizante es mucho menos de lo que requiere un alto potencial de maíz, ¿no? 100 o 200 kilos de N, solamente 50, nos da una cosa bastante parecida a lo que son las pasturas. Entonces, sobre esta base es que esperamos después las preguntas, las discusiones, cómo podemos hacer para saltar de estos niveles productivos a otros, digamos, que obtenemos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre lo que tenemos y los potenciales, ¿no? Bueno, además de lo que va a indicar Jorge, para eso lo organizamos de esa manera, que él va a hablar específicamente cuando tenemos la pastura, cuando tenemos una buena pastura bien implantada y bien manejada, veamos qué es lo que comen los animales en el norte de la provincia de Buenos Aires y que en cierta medida explican las diferencias de producción entre los potenciales y que nosotros vemos en los experimentos, en los ensayos, con animales o bajo corte, y lo que realmente ocurre en los sistemas reales de producción. Y para eso tomo un trabajito que se publicó el año pasado, en donde se hizo un trabajito a nivel de productores, ¿no? Y se analizaron establecimientos por una metodología que no vale el caso discutir ahora. Se establecieron clústeres y se pusieron 4 grandes grupos de productores que tenían factores en común. Productores grandes, chicos, ustedes ven que los grandes tienen 2.000 hectáreas, de las cuales, más de 2.000 hectáreas, de las cuales, digamos, 1.300 están en el norte de la provincia de Buenos Aires, tienen campo en otro lado, digamos. Los productores chicos tienen un promedio de 180 hectáreas y, bueno, más o menos 188 hectáreas y todo está en la misma, es la chacra nuestra, ¿no? Chica, del productor chico. Y después están los medianos, que están en una situación intermedia entre estas dos situaciones. Bueno, ¿qué es lo que me interesa de aquí sacar? Básicamente 2 cosas fundamentales. Primero, que nosotros tenemos una actividad en el norte de la provincia de Buenos Aires, básicamente en la zona que mostré, las 2 millones de hectáreas más del norte de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad principal es la cría. Ustedes, si analizan la relación novillo-vaca, van a ver que básicamente hay poco novillo. O sea, la mayoría, claro que depende del estrato en el cual estemos hablando, ¿no? Por supuesto. Entonces, fíjense que estos medianos en ciclo completo hay un 25% de novillo en el total de los animales que hay en el establecimiento. Entonces, es un modelo que apunta a un sistema de ciclo completo, pero con invernada.
En cambio, en los modelos chicos, normalmente son los productores que tienen la cañada, el bajo, en donde la verdad que la cantidad de novillos que tiene es bajísima. Prácticamente son modelos de cría similares a los que uno ve en muchos establecimientos en la cuenca del Salado, ¿no? Bueno, no interesa demasiado cuáles usan suplementación, cuáles tienen balanza, cuáles son las técnicas, pero lo que yo quería resaltar, que es lo fundamental, digamos, para tener claro por qué tenemos las situaciones que tenemos, es cuáles son los mayores recursos forrajeros que tienen estos productores. En términos generales, no me pongo en cada caso en particular, porque habría que analizarlo cada uno en particular, pero los tiempos no nos dan. La mayoría usa pastura base gramínea sin nitrógeno. O sea, que si nosotros recordamos lo que mostré en la diapositiva anterior, usan pasturas en general degradadas, formadas por festucales o aeropiros, sin agregar el nitrógeno, con potenciales de producción realmente bajos. O campo natural base gramíneas. Usan verdeos de invierno, la mayoría usan verdeos de invierno, y rastrojos. O sea, esos 4 elementos son los componentes principales de la alimentación de los animales. Y menos del 25% usa pastura base alfalfa y silajes. O sea, cuando uno quiere explicar por qué estamos en la situación que estamos, en nuestra situación, este es un trabajo hecho en el año 2017-18, que se publicó en el 19, ustedes ven que la realidad es esa. O sea, tenemos pocas pasturas como nosotros quisiéramos tener, es decir, pasturas mezclas, bien balanceadas, con una buena proporción de leguminosas, ¿no? Algunas base alfalfa, que la mayoría de la producción es la alfalfa, o leguminosas que acompañan a las gramíneas, como son los tréboles y los lotos. Si analizamos otro trabajito que se hizo unos años anteriores, esto es, había cerca de 300 casos, 300 potreros analizados, ustedes van a ver que en ese trabajo se muestra que fueron hechos en esos 3 círculos que ustedes ven, 9 de Julio, Bolívar y Lobos, pertenece al norte de la provincia de Buenos Aires, descartamos la Pampa Arenosa y también, pero bueno, son muchos casos, 270. Ustedes fíjense cuál era el porcentaje de cobertura de trébol blanco que tenía, el 2%. Esa es la media general de los casi 300 casos estudiados. Y menos de 7 plantas de trébol rojo por metro cuadrado. O sea, realmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pasturas, base gramínea, sin leguminosas y con casi nula fertilización nitrogenada. Yo los dejo acá, continuará Jorge completando esta rápida imagen de nuestra situación del norte de la provincia de Buenos Aires y luego el intercambio, que es lo más importante. Excelente, Oscar, muchas gracias, clarísimo. Jorge, vamos con tu parte sobre cómo nos acercamos, cuáles son estos desafíos, cuál es la diferencia, el gap que hay entre el potencial que mostrábamos al inicio y lo que pasa en la realidad, ¿no? Cómo nos acercamos, cómo achicamos esa brecha. Bien. Les recuerdo, Jorge, aprovecho y les recuerdo a todos que ya están empezando a llegar algunas preguntas. Cualquier pregunta que quieran hacer para Jorge o para Oscar, las vamos recibiendo acá por el chat y las vamos a estar discutiendo en breve nomás. ¿Está viéndose la pantalla? Perfecto, Jorge. Bueno, muy bien. Retomamos entonces. Bueno, cuando uno intenta responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no se alcanzan los potenciales de producción de forraje y por ende de carne en la región pampeana, particularmente en la zona centro-sur? La primera respuesta que se me ocurre es un poco lo que acaba de presentar Oscar, ¿no? ¿Cuál es la base forrajera que tienen nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas ganaderos? Y no digo en todos, pero en muchos casos es inadecuada la base forrajera. En la zona centro y sur de la provincia de Buenos Aires, también, al igual que en el norte, la cría es la principal actividad y luego la recría.
Y los sistemas ganaderos podría decirse que de los últimos años están bastante segmentados en lo que es cría, recría y la terminación a corral, sea casero o más tecnologizado. Pero cuando hablo de la base forrajera inadecuada, me refiero a campos naturales degradados, ¿m? Me refiero a utilizar rastrojos de cosecha. En el caso de la zona sur, mucha gente tiene las vacas de cría parte del año en los pastizales de las sierras. Y también que se usan rollos de baja calidad, con o sin concentración de vientres. Y cuando hay una base forrajera, que sería otra situación, digamos, tienen una cadena forrajera de mejor calidad, sea un campo natural, sean pasturas perennes, verdeos de invierno, de verano, promociones, algunos productores usan sorgos diferidos. Cuando hay una base forrajera, en general hay alguno de estas dificultades o problemas, o falta o inadecuada nutrición mineral de los recursos forrajeros, una incorrecta ambientación de las especies, a veces es el problema, y muchas veces es el mal manejo del pastoreo. Y en algunos casos se dan una, dos o las tres situaciones. Vamos a ver rápidamente algunos de estos puntos como para tener una idea de qué estamos hablando y por dónde podemos corregir este tipo de cuestiones. Si tomamos el mapa de disponibilidad de fósforo en la región pampeana que ustedes están viendo, vemos que gran parte de ella tiene bajos niveles de fósforo. Concretamente, toda la provincia de Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, todo lo que es Cuenca del Salado, tiene niveles deficitarios de fósforo, menores a 10 partes por millón. Y en el resto de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, sur de Córdoba, este de La Pampa, también es un nivel moderado que, digamos, hay que tener en cuenta. Digamos. Es un punto importante a considerar la fertilización fosforada, porque entre otras cosas, además de permitir una mejor implantación y supervivencia de las leguminosas que querramos cultivar, que haya un mejor nivel de fósforo en el suelo va a hacer que se utilice con más eficiencia el nitrógeno nativo proveniente de la mineralización de la materia orgánica en primavera avanzada y verana. Ese nitrógeno proveniente de la mineralización es un nitrógeno que sale gratis, que no tiene costo, pero como los nutrientes actúan de forma mancomunada, la falta o la limitación de uno impide que se pueda aprovechar eficientemente el otro. Entonces, revisar el tema de nivel de fósforo en nuestros potreros ganaderos. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Bueno, si hay problemas con el fósforo, con el nitrógeno también tenemos, porque Oscar ya lo dijo, generalmente se fertilizan poco las pasturas, en algunos casos es casi nula. Para algunas personas fertilizar pasturas es poner un poco de fósforo a la siembra y luego nada más. Muchos descansan en el concepto de que, bueno, las leguminosas son las que fijan el nitrógeno y ese es el nitrógeno que tenemos que apuntar. Pero Oscar ya mencionó que en los relevamientos de las pasturas de la zona norte es bastante escasa la participación de leguminosas en nuestras pasturas. Miremos estos datos de la zona de Balcarce para los 12 meses del año. Esta es la temperatura media anual. Si tomamos 10 grados centígrados, que es una temperatura a partir del cual se reinicia activamente el crecimiento, el rebrote de las pasturas templadas, vemos que para una localidad como Balcarce o Tandil hay 3 meses del año que estamos por debajo de esa temperatura, donde el crecimiento es escaso. Eso ocurre recién a partir de septiembre. Fijémonos en esta otra curva, en esta otra temperatura, 12 grados centígrados. Es una temperatura, 12 grados centígrados del suelo, se reactiva la actividad de los microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Por un lado, los rhizobium, que fijan nitrógeno en las raíces de las leguminosas, pero por otro lado, los microorganismos que mineralizan la materia orgánica del suelo. Y esos 12 grados centígrados en la zona sur de Buenos Aires, en el suelo, se dan avanzado el mes de octubre. Es decir, que entre que se reinicia el crecimiento activo de las pasturas, allá por fin de agosto, comienzo de septiembre, y casi mediados de octubre,
que la materia orgánica del suelo se mineraliza o las leguminosas empiezan a aportar algo de nitrógeno, hay un periodo de 1 mes y medio donde hay un desbalance de nitrógeno en el suelo. Y esto ocurre en cualquier momento, en todos los meses fríos del año, hay falta de nitratos en el suelo. Entonces, este es un problema. Muchos sistemas de producción requieren de forraje en este momento del año y nosotros no podemos anticipar la primavera si no ponemos fertilización mineral en alguna pastura correctamente elegida. El otro punto que yo mencioné hace unos minutos atrás fue la ambientación. La ambientación y dónde colocar las especies. Este es un corte topográfico de un perfil donde uno podría reconocer 4 grandes ambientes: ambientes de loma, media loma, bajos alcalinos y bajos o bajos dulces. Los ambientes de loma son esos ambientes que tienen mejor aptitud agrícola, obviamente son clase 1, 2, 3, donde no tenemos mayores dificultades para el desarrollo de un cultivo o de una pastura. En esos ambientes que son los mejores y de hecho están mayoritariamente ocupados por cultivos de cosecha, las alfalfas pueden producir entre 12, 14 hasta 18 toneladas por hectárea por año, y las pasturas de gramíneas y tréboles como festuca, cebadilla, raigras y tréboles entre 10 y 12 toneladas. Esos son los mejores ambientes. En las medialomas ya encontramos otro tipo de suelos porque a determinada profundidad, subsuperficialmente, podemos encontrar horizontes con alguna dificultad, como puede ser pH alcalino y alguna textura, un horizonte con un textural. Entonces ahí las especies que tenemos que poner son especies que se adapten a esos ambientes. Entre ellas funcionan muy bien en estos ambientes de medialoma los cultivares de festuca, el raigras, los tréboles rojo y blanco, y en estos ambientes y con las pluviometrías que les mencioné anteriormente, podemos pensar en producciones de 8 o 10 toneladas por hectárea si es que no tenemos fósforo limitante y manejamos adecuadamente el nitrógeno. En los bajos alcalinos es la peor situación para producir porque el ambiente salino o alcalino prácticamente está desde los primeros centímetros del suelo. Entonces ahí hay que buscar especies que puedan adaptarse a ese ambiente restrictivo. Como la gramínea que mejor se adapta a ese ambiente es el agropiro alargado, pudiendo estar acompañado por alguna leguminosa como el Lotus tenuis o los Melilotus. Estos ambientes son de menor potencial de producción, podemos situarnos entre 5 y 8 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Y en los bajos dulces, anda muy bien las promociones de raigras, el Lotus tenuis produce muy bien en esa situación y muchos productores también utilizan esos ambientes para los verdeos de verano como sorgos forrajeros y el potencial de esos ambientes puede estar entre 7 y 9 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Es decir, que la ambientación juega un rol importante, elegir correctamente las especies para cada uno de los ambientes. Oscar Bertín mencionó hacer análisis de suelo, mirar las cartas de suelo y recorrer bien el lote. Y un punto que no me quería olvidar es que esta situación, por ejemplo, de loma, media loma y bajo alcalino, puede darse en un mismo potrero, Entonces es importante hacer la ambientación, separar los ambientes. Capaz que en la loma tenemos, no sé, un maíz para silaje o un verdeo de invierno, en la media loma una pastura de festuca, trébol blanco y trébol rojo, y en el bajo alcalino tenemos un agropiro. Es decir, es muy, muy importante ambientar correctamente las especies. Voy a hablar ahora de otro punto que me parece también sustancial y que creo que es distinto en nuestra situación. Voy a comparar 4 regiones ganaderas templadas importantes del mundo. Una, la pradera pampeana húmeda, incluyo en esto Uruguay también, que tiene un ambiente similar. Gran Bretaña o las Islas Británicas, el sudeste de Australia y Nueva Zelanda. Son 4 regiones ganaderas del mundo con un clima templado húmedo semejante, donde utilizamos suelos desde agrícolas hasta marginales para producir pasto o apoyar la producción ganadera,
es decir, que en ese sentido serían relativamente comparables las ganaderías de esas 4 grandes regiones, y también porque utilizamos muchas especies comunes. Por ejemplo, raigras, por ejemplo, festuca, pastobillo, trébol blanco, trébol rojo, en algunos casos alfalfa, por ejemplo, Australia y zonas de Argentina. Es decir, tenemos demasiadas similitudes agroecológicas. Ahora, cuando miramos la ganadería de la Argentina, por ejemplo, esta foto podría ser una cría en un agropiro pasado y encañado en invierno. Esto podría ser una recría en una media loma, en un festucal de una media loma. Y esto podría ser una recría avanzada o un engorde en una pastura de mejor calidad de gramíneas y leguminosas. Cuando miramos fotos de cómo producen carne los australianos, o los neozelandeses, o cómo producen carne y leche los neozelandeses, vemos que hay una diferencia importante. Ellos siempre le están viendo las patas completas a los animales y nosotros me parece que no, ¿no? En esas fotos. Es decir, hay una diferencia de manejo que estas fotos por ahí exageran la situación, pero hay una distinta eficiencia de utilización del forraje producido. Los australianos, los neozelandeses, también los ingleses, son buenos productores de pasto y buenos utilizadores de pasto. Y eso es el ABC de la producción de carne y leche, por ejemplo, en un país como Nueva Zelanda. Y ahí creo que nosotros tenemos que mejorar mucho. Me voy a basar para explicar un poquito el manejo en unas fotos y unos datos del módulo de invernada intensiva que tiene la experimental de Balcarce del INTA desde hace más de 10 años funcionando. Sobre pasturas base gramíneas y leguminosas como estas que muestro en la foto, una pastura de una festuca mediterránea y una alfalfa de grupo 6, correctamente implantada, adecuadamente fertilizada y muy bien manejada, se manejan altas cargas animales en este módulo experimental, 5 cabezas por hectárea. Ellos empiezan a hacer los pastoreos con disponibilidades iniciales entre 1.800 y 2.500 kilos de materia seca. ¿Por qué este tope de 2.500 kilos de materia seca? Porque, bueno, en pasturas no encañadas, en pasturas al estado vegetativo, con 2.500 kilos de materia seca la pastura está cerrada totalmente y se intercepta la totalidad de la luz incidente. Acumular más kilos de forraje implica empezar a perder materia por senescencia, porque se sombrea la base de la pastura y cesa el macollaje. ¿Y con qué remanente dejan los pastoreos? Bueno, con aproximadamente 1.000 kilos de materia seca de remanente, donde tener la precaución de que un 50% de esa materia seca sean hojas verdes vivas, que permitan un rápido rebrote y acumulación de forraje. Bueno, con este manejo intensivo de estas pasturas, con alta carga animal y con una suplementación invernal de un pez de 1% del peso vivo de esos animales, este módulo está en producciones de carne por hectárea y por año superiores a los 900 kilos, que realmente muestra un poco el potencial de producción de carne y equipara el potencial de producción de carne que tienen los australianos o los neozelandeses. Un ejemplo de la cuenca del Salado. Estas fotografías son vaquillonas, recría de vaquillonas sobre pasturas de agropiro. Eso, aunque no lo parezca, es un agropiro muy bien implantado, muy bien fertilizado y pastoreado, con vaquillonas de recría en el partido de Tapalqué, en plena cuenca del Salado. La estrategia de esta gente es aprovechar muy bien el pasto barato de primavera. Y la idea es apuntar a producir entre 400 y 600 kilos de carne en la primavera. Esta gente, las vaquillonas, luego del destete, empiezan a comer avenas desde mediados de mayo hasta fin de agosto, con una carga de 2,6 cabezas por hectárea, con ganancias de 800 gramos por animal y por día, o 900 gramos, y luego a partir del 1 de septiembre hasta mediados de octubre, están con 5 cabezas, a veces más, 5 cabezas por hectárea, pastoreando estas agropiros con ganancias de alrededor de 800 gramos por animal y por día. Luego el pastoreo continúa en verdeos de verano.
pero el secreto, este es un trabajo de Arnaud del año 2013, es producir, ser muy eficientes en el uso de este pasto de primavera, que normalmente es un forraje balanceado entre proteína y azúcares, y son kilos baratos donde se hace la diferencia productiva. Resumiendo un poco de lo que estuve presentando, tenemos una zona con un potencial climático favorable en cuanto a temperaturas y precipitaciones, tenemos suelos que nos permiten producir buena cantidad de forraje, tenemos un abanico de especies forrajeras que podemos utilizar y se adaptan y se ambientan y producen satisfactoriamente en la región. Tenemos que apuntar estrategias de manejo para ser más eficientes en el forraje que producimos. Así que con esto doy por terminada esta parte para ir a las preguntas cuanto antes. Muchas gracias. Excelente, Jorge, muchas gracias. Por Clarísimo favor. también. Vamos a iniciar ahora sí el peloteo de preguntas. Oscar, tengo una primera pregunta para arrancar con vos. En el trabajo que nos presentabas, estaba claro el tema de la falta de pasturas y la falta de fertilización nitrogenada como punto como para, no para llegar a los potenciales. Quisiera preguntarte, ¿qué le decís a un productor que le está costando entrar en esa dinámica de fertilización y de entrar en pasturas? ¿De qué se está perdiendo? ¿Cómo lo convences de que ahí hay bastante para ganar? Bueno, ¿me escuchás, verdad? Perfecto. Lo primero que uno tiene que decir es que si nosotros producimos esos niveles productivos que yo mostré, 3,2 o 4 o 5 toneladas de forraje, no podemos soportar cargas mucho más altas de 0,6 cabezas por hectárea. Y que, bueno, nuestros niveles productivos son los que conocemos, de 50, 70 a 150 kilos de carne. Obviamente lo primero que uno debe hacer es conocer lo que ya habíamos planteado, es decir, qué suelo tenemos en cada uno de los potreros, por análisis de suelo, por cartas de suelo. No es lo mismo que estemos en Las Heras que en Pergamino, pero a su vez dentro de Pergamino puede haber suelos de altísimo potencial y lotes de bajísimo potencial. Entonces lo primero que uno debe hacer es conocer lo que tiene, el recurso. En algunos casos, muy excepcionalmente, pero en muchos casos, podemos mejorar el recurso que tenemos, sea un pastizal natural o una pastura perenne, de vieja, digamos. Pero en la mayoría de los casos tenemos que reemplazarlas. ¿Y cómo hacemos eso? Porque obviamente la primera pregunta que dice, pero el costo de una pastura, los 400, 300, 500 dólares que siempre se hablan de acuerdo a las épocas, digamos, para implantar una hectárea de pastura es un montón de dinero. Bueno, hay que hacerlo de a poco. La clave es de a poco ir mejorando. Yo tengo un campo de 188 hectáreas, como veíamos que era la media de los proveedores chicos, y bueno, este año haremos 10 hectáreas, 15 hectáreas de pastura, y de así de a poco ir convirtiendo esos, yo diría, recuerdos de pasturas, porque no lo son en realidad, en mejores alternativas productivas. Por supuesto que es válido también que en determinadas situaciones, y eso de hecho se da, hacer verdeos de invierno encadenados con cultivo de verano, empezar a pensar seriamente en todos los modelos, aunque la mayoría, salvo una excepción que mostraba por ahí yo en mis datos, la mayoría usan algún tipo de reservas, ¿no? Ese no es un tema que, digamos, se ha crecido mucho en ese tiempo, ya sea los típicos rollos de las pasturas con sobrantes de primavera, como hacer un cultivo especial que tiene un potencial 3-4 veces superior al recurso base del cual estábamos hablando, que puede ser, por ejemplo, un maíz o un sorgo para silaje, ¿no? De a poco, ese es el concepto. Tenemos que ir de a poco llevando estos bajos recursos de baja producción a, pero siempre teniendo en cuenta lo que habíamos planteado, ¿no? Conocer el ambiente, ¿no? Saber qué tenemos como base, ¿no?
Oscar, te repregunto y aprovecho que tomo una pregunta que salió del público. Nos preguntan, la zona de las Heras de Luján, ¿a qué zona corresponde y con qué se pueden mejorar esos pastizales? Dice, lo de la ambientación está muy bien, pero es una zona de muchos campos bajos inundables. Bueno, probablemente, a ver, las Heras probablemente es una zona de transición, tirando hacia la cuenca del Salado, o sea, hacia lo que sería la pampa deprimida, ¿no? Y bueno, en tal caso, en esa zona, el principal problema es el hidromorfismo, o sea, el exceso de agua que suele ocurrir, no todos los años, pero que suele ocurrir o en otoño o en primavera. Y bueno, ahí lo que tenemos que tener es un cuidado muy importante del recurso que tenemos, analizar el recurso que tenemos, porque probablemente no haya que cambiarlo, sino sumarle cosas. Si tenemos un buen pastizal natural, sin malezas, sin claros, a lo mejor con fertilización y con estrategias de promociones o de manejo del pastoreo, porque en el fondo las promociones, más que aplicar un producto, un agroquímico, es manejar el pastoreo para favorecer ya sea un cultivo de invierno, que aparece dentro de ese recurso campo natural, que es el raigras anual, o un recurso de verano, como podría ser el Lotus tenuis, y si no los tenemos, tenemos que incorporarlos. Hay técnicas para incorporar tanto el ryegrass como el Lotus. Y ahí entro en un detalle que para mí es importante también. Usemos variedades, o sea, cultivares que sean de calidad, no pongamos cualquier cosa. Tengamos claro qué es lo que necesitamos en materia de que sea un diploide o que sea un tetraploide, que sea una variedad de Lotus adaptada. Digamos, el proceso es un proceso de mucho estudiar la situación más que de dar una receta, ¿no? Ese sería un poco la respuesta. Gracias, Oscar. Sigo, Jorge, con vos. Oscar nos menciona un poco esto de incorporar pasturas, incorporar la fertilización nitrogenada. Vos nos hablas mucho del tema del manejo y del tema del remanente. ¿Qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar estos potenciales? Y si me permitís, es una doble pregunta. ¿Qué otras cuestiones tener en cuenta? Y sobre todo me gustaría, si nos podés, Jorge, contar tips importantes, sobre todo a la hora de implantar una pastura. Si me permitís, Fermín, puedo apoyarme en una diapositiva que ilustre Dale. esos conceptos, de esas que uno siempre tiene en las presentaciones. Las Acá. ocultas, las famosas Las ocultas. ocultas, sí, sí, correcto. A ver, ¿se ve? ¿Se ve? No estás compartiendo todavía, Jorge. Perdón. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, sin pretender ser exhaustiva esta lista, pero aquí yo cuando abordo este tema menciono 5 puntos que creo que hacen a una exitosa siembra de una pastura. Un primer punto y fundamentalísimo, me parece a mí, es la planificación. Es decir, muchos productores ganaderos tienen escasa planificación, sobre todo los chicos, ¿no? Planifican muy poco. La planificación es muy importante. Dentro de la planificación, un punto clave es cuál va a ser el antecesor que va a ocupar el lote antes de que yo esté intentando sembrar una pastura allí. En el antecesor se juega mucho. Se juega la cobertura y el volumen de rastrojo que voy a tener, el efectivo o no control de malezas que pueda tener, la fecha de liberación del lote, es decir, la humedad de suelo que me va a quedar en el lote. Es decir, que el antecesor está gravitando sobre varios puntos que son claves para ser exitosos en la siembra de una pastura. Hay antecesores muy favorables para pasturas, como podría ser, no sé, una moa para arroyos, o un maíz para el silaje, o un cereal de invierno, digamos, una cebada, por ejemplo, porque deja bastante tiempo para trabajar el lote. Y algunos otros antecesores que hay que tener cierta consideración,
porque bueno, hay que ver qué tipo de ciclo tiene, me refiero a algún girasol, la residualidad de los herbicidas, o una soja de ciclo corto para cosecha. Y decididamente no puede ser un antecesor otra pastura, un campo natural. No podemos sembrar una pastura si no tenemos un paso previo por algún cultivo que me permita limpiar el lote y manejar la brosa del lote. Acaba de mencionar los CAR, pero es fundamental trabajar con semillas de calidad, semilla fiscalizada, comprar semillas en las empresas que están adheridas a la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales. Eso es una garantía que nos da al productor que saber lo que estamos sembrando. La fecha de siembra óptima es muy importante porque permite anticipar el primer pastoreo y digamos, aumentar la producción en el año de implantación. Por supuesto que la ventana de siembra va a variar si estamos más al norte o más al sur de la pradera pampeana. Nosotros damos como una referencia de cuál es la fecha más tardía, óptima más tardía para una región, es que permita acumular 600 grados de temperatura antes de que la temperatura media de ese lugar descienda de los 10 grados centígrados. Por ejemplo, en la zona de Balcarce, las temperaturas bajan de 10 grados centígrados a mediados de mayo. Y para juntar esos 600 grados o suma térmica, tenemos que estar sembrando como fecha óptima entre el 1 y el 15 de marzo, 20 de marzo, para juntar esa temperatura. El control de malezas es muy importante. Hay que hacerlo en el cultivo antecesor. De todas formas, en el momento de la siembra podemos usar algún preemergente como Flumetsulan que ayuda a tener una siembra exitosa. Y después están los aspectos inherentes a la siembra, regulación de la máquina, como la profundidad a la cual estamos sembrando. Pensemos que estamos trabajando con semillas muy pequeñas, así que la profundidad de siembra ideal está en el orden del centímetro, centímetro y medio. Y muy importante, no tapar, digamos, hay que revisar las ruedas tapadoras y en algunos casos quitarlas, porque arriman mucha tierra a la semilla. Y obviamente el momento de la siembra es el momento adecuado para, habiendo hecho un análisis de suelo, corregir alguna deficiencia de fósforo o aplicar fósforo y nitrógeno como arrancador en la pastura. Así que básicamente esos serían los puntos críticos a tener en cuenta en una implantación de una pastura. Buenísimo, Jorge, gracias. Oscar, estamos viendo dificultades cuando salimos de lotes agrícolas y los pasamos a lotes ganaderos. ¿Qué estás viendo vos, qué estás observando y a qué dificultades nos estamos enfrentando ahí? Sí, eso ha sido cada día más importante porque en estos, diría yo, 2 o 3 últimos años hay bastantes casos de gente que ha destinado lotes, básicamente suelos clase 3 y 4, no 1 y 2 obviamente, que son agrícolas y que lo han destinado a pasturas. Eso es una tendencia de estos últimos años, buenos precios que todos conocemos, que los hubo, digamos, contrariamente a lo que pasó, digamos, los últimos 30 años, en que prácticamente se anualizó la producción de forraje. Veníamos de una etapa de anualización y en los últimos 3 o 4 años empezó el interés de sembrar pasturas y empezaron los problemas. Porque ¿cuál es el concepto cuando uno va a charlar con el productor y dice, pero este es un lote de 8.500 kilos de maíz, o es un lote de 3.500 kilos de soja, es un lote agrícola, bueno, pero resulta que uno encuentra que no tiene las condiciones que tenía originalmente ese suelo. En la carta de suelo por ahí esta figura como que está bien, pero resulta que no tiene fósforo. Un poco lo planteó Jorge como uno de los grandes problemas que aparecen en todos los campos agrícolas. No tiene un buen pH, entonces algunas especies están limitadas directamente en su implantación, como podría ser la alfalfa. No la alfalfa, sino la asociación simbiótica Rhizobium-alfalfa, ¿no? No nodula, porque el pH es, muchos casos, ya hay muchos casos, por debajo de 5,5 de pH, ¿no?
Y fundamentalmente lo que yo llamo la salud del suelo, que es la materia orgánica. Se nos cae la materia orgánica. Ellos, Jorge, en el sur no tienen tan grave el problema. Pues son suelos que originalmente tenían 7-8% de materia orgánica. Nosotros no, nosotros teníamos 4 o 5 originalmente. ¿Y cuánto tenemos hoy? ¿Cuántos lotes agrícolas hoy tenemos? Entre 2 y 2,8, 2,7 de materia orgánica. O sea, hemos perdido el buffer, o sea, el amortiguador, aquel componente principal que hace a la vida del suelo. En la agricultura, con semillas grandes, como son la soja, el maíz, con la tecnología que se emplea para hacer agricultura, esos problemas se disimulan o se corrigen. Pero en ganadería uno ve que muchas veces ninguno de estos 3 factores se corrige. Yo reconozco que la materia orgánica no es fácil de corregir. Uno puede hacer algo con los cultivos antecesores, pero es poco, no es mucho. Y fundamentalmente saber que justamente con la pastura vamos a corregir ese factor. Es decir, aumentar la materia orgánica. Hay datos, tenemos información al respecto. Y los otros 2 factores hay que corregirlos. El más común, el más frecuente, el que mostró en sus mapas Jorge, es el fósforo, sin lugar a dudas. Que ese en general, yo diría, a ver, en esa encuesta que nosotros vimos que el 80% o el 90%, o sea, una alta proporción, aún de los productores chicos, cuando deciden sembrar pastura, lo hacen fertilizando con algo de fósforo. Quizá no lo necesario, pero sí lo hacen. Ahora, llegamos a ciertos extremos en que ya ni siquiera solo es fósforo. También tenemos que corregir pH y algunas zonas de Entre Ríos ya comienza a ser limitante el potasio. Atención con ese detalle. Siempre decíamos, nuestros suelos son riquísimos en potasio y eso es cierto. La roca madre que originó nuestros suelos, que vino del loess pampeano, que vino de la cordillera, digamos, era riquísimo en potasio, pero lo hemos consumido y lo consumimos fuertemente, sobre todo incluso en los tambos, donde sacamos 500, 600, 700 kilos de potasio por año. Así que guarda con esos detalles, ¿no? Cada día empezamos a tener cada vez más problemas. Cuando perdemos la materia orgánica, perdemos el nitrógeno y perdemos el azufre, que están asociados a la materia orgánica. Pero tenemos bajo fósforo y ya empezamos a ver otros nutrientes, incluso micronutrientes, ¿no? Las pasturas, sobre todo aquellas base alfalfa, son más exigentes en fertilidad y condiciones de suelo. Incluso puede ser un suelo que tenga la napa a medio metro, por ejemplo, y que el maíz sea fantástico, tenga unos rendimientos de maíz extraordinarios. Y la pastura progresa solo en el primer año, porque a partir del segundo año la alfalfa penetró la raíz en esa napa de agua, o sea, en una laguna, llamémosla subterránea, y se pierde. Oscar, tengo, y Jorge, 2 preguntas más. La primera es, ¿qué diferencias hay en precio de una buena semilla y una cualquiera? Y les hago las 2 juntas. Y la segunda es, en general se está recomendando, tanto en verdeos como en praderas, con gramíneas, aplicar nitrógenos hacia fines de julio para aprovechar la explosión de temperatura y de crecimiento en primavera. Ahora, últimamente se está recomendando aplicaciones en otoño. ¿En qué época se dan las mejores respuestas económicas? Yo voy a contestar la primera parte y le voy a dejar la segunda a Jorge. Después Jorge, si quiere, completa la... Bien. Porque, digamos, el nitrógeno es un problema más grave para ellos que para nosotros, digamos. Sobre todo en ese periodo de salida de invierno, donde nosotros rápidamente tenemos mineralización, bastante antes de lo que planteó Jorge, pero bueno, igual tenemos las mismas respuestas que ellos, no es que cambie fundamentalmente. Pero con respecto al precio de la semilla, que es un poco la primera pregunta, no es tanta la diferencia entre una buena semilla con origen conocido, con calidad conocida, con una variedad recomendada, con respecto a una semilla común. Yo reconozco que hay años en que eso sí es así.
Un ejemplo ha sido este año pasado, donde era muy frecuente encontrar semillas de alfalfa a muy bajo precio, semilla común, desconocida. Depende mucho de lo que hay en el mercado, como la bolsa blanca, que es un problema gravísimo, ¿no? El hecho de que no sembremos semilla legal, semilla fiscalizada, es un problema que tenemos que resolver como país, como productores. Y bueno, y si tenemos que pagar $1 más, o $2 más, o $3 más por una semilla que vale 8 o 9 dólares, los ensayos, analicemos los datos de producción entre los mejores y los peores cultivares, sobre todo en especies importantes, como podría ser la festuca, como podría ser la alfalfa, como podría ser el agropiro, es decir, aquellas especies que son la base de la pastura, de la cual, digamos, en los suelos altos la alfalfa, en los suelos intermedios la festuca, en los suelos bajos el agropiro. Esa es la base sobre la que hacemos el 80% de la producción de pasto. Ahí no le podemos errar con la variedad, con el cultivar. La variedad cultivada es lo mismo. En las otras, por ahí las diferencias son un poco menos, cebadilla, pero guarda, porque aún en esas especies que aportan menos al total de la producción de la pastura, puede ser que una semilla, por ejemplo, una cebadilla no curada, digamos, por ejemplo, que no tenga una protección cara a carbón, significa cero producción de forraje, o sea, se pierde todo en el primer año, porque es un problema que tiene la semilla que es gravísimo para nuestra región, o un ryegrass que sea no del ciclo que nosotros queremos, o sea, no el ryegrass para verdeo, que tiene que tener sus determinadas características, o el ryegrass para promoción, que tiene que tener determinadas características. Entonces no nos equivoquemos, no pongamos un tetraploide de alto potencial para un verdeo en una promoción, y al revés, no hagamos lo contrario. O no pongamos la avena donde va el ryegrass, o no pongamos el ryegrass donde va la avena. O sea, y ahí también entra en juego muy importante el tema del cultivar. Una avena que no tiene resistencia a roya puede ser un fracaso total. Y eso es un fenómeno, un proceso dinámico, es decir, todos los años los fitomejoradores generan cultivares superiores para esa enfermedad que se rompe a los 2 o 3 años, o 4, depende de las condiciones, porque la roya, la Fusinia mutó y es otra la que está atacando. Entonces guarda con esos detalles porque hacen la diferencia entre tener o no tener un forraje de calidad, con o sin roya, por ejemplo. Insisto, yo creo que tenemos que promocionar la siembra de semilla legal. Esa es la clave del tema. Después, bueno, cada empresa, cada productor tendrá su proveedor, su empresa que le aporte los cultivares. En general, la mayoría de las empresas disponen de germoplasma superior de todas o de las principales especies que nos interesan, ¿no? Y bueno, ahora le dejo a Jorge la del nitrógeno. Bueno, no, totalmente. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Jorge. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Oscar sobre la calidad de la semilla y el origen conocido. Es un punto muy, muy importante y que no tenerlo presente, eso muchas veces lleva a fracasos, o casi siempre. En cuanto al nitrógeno, biológicamente hay una importante respuesta en este tipo de pasturas templadas a base de gramíneas a las fertilizaciones digamos, a la salida del verano, comienzo del otoño y a la salida del invierno, porque son épocas donde se dan condiciones de temperatura y humedad favorables para que la planta aproveche eficientemente el nitrógeno. La respuesta biológica en kilos de materia seca por unidad de fertilizante aplicado es aproximadamente el doble fertilizando a la salida del invierno que fertilizándolo a la salida del verano. Es decir, vamos a obtener más kilos de forraje, de materia seca, en una época del año que en la otra. Dependerá ahí la ecuación. Si uno se queda con esa cuenta simple, relación insumo-producto, cuánto sale el kilo de nitrógeno y cuántos kilos de materia seca produzco, es más favorable la ecuación de la fertilización a la salida del invierno. Pero nunca hay que perder de vista analizar el sistema en su conjunto. Si esa fertilización
por ejemplo, realizada, no sé, en fin de marzo, abril, me permite alargar el otoño, o me produce forraje en mayo, junio, y ese pasto es estratégico para mi sistema de producción y me permite no depender tanto de verdeos de invierno, por ejemplo, y esa superficie que haría verdeo se puede dedicar a agricultura, entonces yo tengo que hacer un análisis más completo y decir, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene esa fertilización en determinada superficie de mi establecimiento, superficie y recurso? Entonces ahí es el análisis. Y ahí ya entramos en situaciones muy particulares, donde hay que analizar más cuestiones. Desde el punto de vista biológico son las dos mejores épocas del año para producir y que tenga una buena respuesta el nitrógeno. Siempre el nitrógeno, ya que estamos, lo menciono, debe ser aplicado cuando la cubierta vegetal, en este caso nuestra pastura, esté creciendo activamente. Eso quiere decir que no hay déficit hídrico y eso quiere decir que las temperaturas medias no limiten el crecimiento. Entonces, no en cualquier momento del año se puede aplicar, sino como bien el participante que hizo la pregunta dijo, bueno, si era en la fertilización de otoño debe salir el invierno, porque tiene claro cuáles son los momentos del año apropiados para hacer la práctica. No sé si le respondo. Clarísimo, Jorge, espectacular. Che, les cuento que se ha pasado la hora volando de encuentro, Volando, sí. así es que igual quiero hacerles la última pregunta que viene de los participantes y primero un halago, un lujo escucharlos a ambos juntos. Y dice para ambos, ¿a qué atribuyen que, a pesar de ser un país ganadero y a la cantidad de información consistente generada durante años, en general, para la producción de pasturas en Argentina no se adopten tecnologías de procesos como sí se hace en agricultura? Y con esta pregunta cerramos para los dos. Bueno, si me Fácil la permite, dejamos. Jorge. Sí, sí. Bueno, antes que nada, para ir cerrando ya, desearles a todos los participantes, a vos, Fermín, y a Jorge y a todos, que el año 2021 sea mejor que el 2020, ¿no? Ese es mi deseo a todos, porque la verdad que la estamos pasando mal, sobre todo la gente que somos mayores, ¿no? Así, pero bueno, es un problema general. Así que eso que no quería dejar de mandarlo como mensaje, digamos. Con respecto a por qué nosotros en las zonas agrícolas, ¿no? Porque yo me voy a limitar a las zonas agrícolas y voy a dejar para Jorge que lo explaye un poquito más para las zonas más mixtas, es más el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero en nuestras zonas agrícolas, el ojo de todos, y cuando digo todos, nosotros, los profesionales, y los productores, están puestos en la agricultura. Ha estado puesto en los últimos años en la agricultura, salvo el tambo. Ahí lo dejamos de lado el tambo. Pero en la ganadería de carne, la vaca es el rincón del campo. Esa es la realidad. Y bueno, yo creo que va mejorando eso. Ha cambiado en los últimos años. Me parece que ya no es la vaca tirada en el rincón del campo. Cuando digo rincón no quiere decir que sea la parte más lejana del casco, sino el bajo, ¿no? Lo que nosotros acá llamamos vulgarmente la famosa cañada, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos las vacas, y es la cajita de ahorro que cuando necesitamos un peso sacamos de ahí, y nada más que eso, pero no le damos la importancia que le damos a la agricultura. Eso está clarísimo, porque además quien viene a hacer la agricultura, sobre todo en el productor pequeño, es el contratista, que necesita los kilos de soja y los kilos de maíz. Los kilos de carne es como que no se miden. Además, tengamos en cuenta que en la agricultura hay dos procesos, es decir, está el suelo y la planta, y cosechamos un producto a los 6 meses. En la ganadería está el suelo, la planta y el animal. Son un paso más. Entonces, esa mayor complejidad es poco considerada. Lamentablemente. Y es un fenómeno particular. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno va al campo del productor, y mi historia fue siempre así, yo una vez por semana, por más que me dediqué a la investigación durante 40 años, siempre una vez por semana fui a un campo de un productor. Eso lo tenía como norma, porque me gustaba hacerlo. Uno ve que claramente del campo ganadero no sabemos nada. No sabemos qué clase de suelo es, no sabemos
cuánto fósforo tiene, no sabemos qué pH tiene. El campo agrícola, sabemos todo. Sabemos todo. ¿Y quién se ocupa de las vacas profesionalmente? Los veterinarios. Yo no digo que no lo sepan, y muchos de ellos saben muchísimo de pastura. Pero los agrónomos es como que no es nuestro tema. Nos ocupamos de la soja, del maíz, del trigo y del girasol. Y ahí sí ponemos todo nuestro conocimiento, todo nuestro esfuerzo profesional. Te dejo, Jorge. Bueno, prácticamente dijiste todo, Oscar. Un poco para agregar a lo que mencionás. Pero sin duda que el sistema de producción animal es más complejo porque biológicamente implica que hay una etapa más. La cadena trófica es más larga. Suelo, planta, animal. El animal tiene que comer el forraje y transformar los nutrientes que extrae del forraje en un producto animal, ¿no? Carne, lana, leche. Y esa es una dificultad operativa adicional, digamos. Y la otra son los tiempos. El retorno de la agricultura en general son 120, 150 días y es concreto y es mucho más fácil de estimar y medir. Va el acoplado, se carga el camión y son tantas toneladas y es muy fácil hacer las cuentas. En ganadería los retornos son mayores, empecemos por la cría nomás, preñar una vaca, destetar un ternero, bueno, algunos lo venden al destete, pero hoy en día la mayoría hace ciclo completo o hace recría, y hasta ver un dinero de esa decisión que se tomó de preñar un vientre, bueno, pasa un tiempo considerable, largamente superior a los tiempos de la agricultura. Y también yo diría la facilidad, lo mencionó Oscar, ¿no? El que tiene poca superficie y demás, acude al contratista y prácticamente con un teléfono encarga la siembra y encarga la pulverización, ¿no? Entonces, son una serie de factores que hacen que la adopción de tecnología, sobre todo de procesos en ganadería, sea mucho más lenta. Está cambiando, felizmente, sobre todo en zonas mixtas, como bien hizo la diferencia Oscar, la zona centro-sur de, digamos, Buenos Aires, nunca desaparecieron las vacas ni la infraestructura ganadera, cosa que es una diferencia muy importante, ¿no? Cuando uno levanta alambrados, bebidas y demás, prácticamente es una situación que no tiene retorno, ¿no? Además del capital hacienda. Y está cambiando y bueno, y se están viendo otro tipo de cuestiones que están empezando a analizarse, ¿no? La rotación, volver a la rotación, lo que era común en la época de nuestros padres o abuelos, ¿no? La sustentabilidad, se está empezando a hablar de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El retorno de material al suelo, el secuestro de carbono y un montón de cuestiones que están empezando a tallar, y yo creo que, bueno, poco a poco la cuestión puede ir cambiando, me parece a mí, es positivo, digamos, el quiebre que se ha dado en esa situación de una excesiva agricultura. Bueno, muchísimas gracias, clarísimos ambos. La verdad que ha sido un lujo, se nos pasó volando esta hora, disculpen, nos pasamos un par de minutos. Jorge, Oscar, agradecerles, ha sido muy enriquecedor conversar con ustedes y sobre todo también tuve la suerte de preparar el proceso de preparación de esto, también me pareció muy enriquecedor. Agradecerles a todos los participantes. Les aclaramos, no hemos podido atender a todas las preguntas. Les pedimos, por favor, que nos dejen sus mails en los chats, las preguntas que no hemos podido atender, y las estaremos contestando vía mail. A todos les deseamos unas muy felices fiestas, un muy buen comienzo de año. Como decía Oscar, esperemos que este 2021 venga mejor que este 2020. Y esta charla, y al igual que los 9 encuentros anteriores, estarán disponibles en la página de Vizcayart y en su canal de YouTube. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Gracias muchas a todos. gracias, felices fiestas y muy buen año para todos. Igualmente.
Hacemos que cada paso de nuestra producción sea sustentable. Contamos con una moderna planta adaptada a las características de semillas forrajeras, césped y sorgos. Estamos en cada momento, detalle y rincón de nuestro país. También en el mundo, con una completa zona de centros de distribución. Desde hace 35 años trabajamos con los mismos valores. Experiencia, profesionalismo y actitud. Siempre apostando a alcanzar un poco más para mantener la excelencia en el servicio. Nuestra meta es contribuir al desarrollo de una mayor y mejor producción del campo argentino. Estamos convencidos que este es el camino para que cada productor pueda seguir sembrando nuestras semillas y sea el artífice de su propia producción, de su arte ganadero. Vizcayart Semillas.